Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que estéis todos muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura que vamos a hacer para las personas que tenéis una relación a distancia o que os habéis conocido por internet. Puede ser a través de alguna aplicación como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, una app de citas, o es un primer amor, que de repente tú hayas iniciado contacto o esa persona te haya encontrado en una red social. Vamos a saber qué intenciones tiene esa persona contigo y qué va a pasar entre vosotros dos, tanto tengáis contacto o no, porque algunos estáis bloqueados o no sabiendo qué sucederá, o esta persona no ha respondido a los mensajes. Yo quiero que nuestros guías nos den la verdad esta noche para todos vosotros. Y voy a presentaros las barajas con las que vamos a trabajar. Este es un tarot muy romántico y que, como veis, nos dirá qué es lo que está sintiendo por ti verdaderamente. Si tiene la intención de conocer a tus padres, como esta carta, o a tu familia, o le has mandado fotos a través de internet, o os habéis visto en las cámaras y tú le has mostrado también a tu familia. Si quiere viajar, si te está diciendo la verdad, si sois almas, llamas gemelas. Esta baraja, como veis, es tan explícita que hasta de matrimonio nos podría estar hablando, o de un compromiso, de una carta. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, porque aunque hayáis conocido a una persona y esté en otro país extranjero, algunos conocisteis a vuestra pareja y en este momento está viajando, puede ser vuestra alma o llama. Muchas veces nos podemos encontrar a una persona en el lugar más inesperado, como es internet. Sabremos qué nos dicen nuestros guías, la carta de la estrella. Espero que haya un milagro, una manifestación para vosotros, sería muy hermoso. Si sois almas y llamas, y algunos que estáis aquí también veis números, muchas señales, sueños, y yo estoy aquí para ayudaros, para que entendáis lo que significan los sueños, estos números, el 11-11, de repente el 10-10, el 14-14. ¿Por qué los veis? Porque entonces sí que hay una conexión mayor, un pacto álmico entre vosotros, y eso sucedió hace mucho tiempo, o vidas pasadas. Y también al final, quiero que os quedéis, amigos, porque voy a emplear mi baraja de deseos y sabremos de una manera muy concreta qué es lo que esta persona fantasea contigo. O puede que lo hayáis hecho a través de las cámaras, internet, o te lo haya dicho a través de mensajes. ¿Qué es lo que le gustaría de ti? Esta baraja, como veis, también es muy concreta. Si tu persona tiene algún sueño, fantasía contigo, puede ser casarse, porque esta baraja de deseos es romántica. Yo hablo de parejas, no de estar unas noches solamente con una persona. Y aquí hay manifestaciones de amor, de también mucha lujuria, puede ser, amigos, y de ganas, de un apetito de estar con vosotros. Descubriremos estas fantasías y sacaré algunas cartas al final de la lectura. Comencemos con nuestro oráculo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, bendiciones, ilusión, simpatía, amigos. Sois lo más. Os lo digo de verdad. Estoy muy contenta y feliz por teneros aquí, porque veo que tenéis muchas ganas de tener una pareja o de uniros con un alma, una llama gemela. Y este es mi propósito, amigos. Lo hago con muchas ganas e ilusión. Y vosotros formáis parte también de mí misma. Y gracias de corazón por todo. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Voy a preguntar directamente qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros. Voy a barajar. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente
esta persona que está en la distancia por vosotros. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué siente? Esta primera carta, yo te toco. Amigos, comenzamos con una carta espectacular, porque estoy hablando de los sueños, amigos, y de las distancias, y de los espejos, y del 11-11, del 2-2, y todas las señales que vosotros sentís sobre vuestra persona. Voy a contaros una historia, y las historias nos encantan, porque esta carta se basa en mi experiencia y en la vuestra, seguro que sí. Hay una bailarina. Yo decidí poner una bailarina porque cuando vosotros estáis soñando con esta persona, que bailáis, significa que sí es una pareja, que sí te ama, y que cuando sentís esta energía en vuestra cama, cuando estáis soñando o tenéis un sueño lúcido u os despertáis, es que tu persona también se conecta contigo, está pensando en ti. Y tú, para mí, no solamente eres una bailarina o bailarina en la tierra, sino también en el universo. Y yo te toco a través de este espejo. Amigos, vais a estar con esta persona. Hay muchas cartas y generalmente nos suele salir esta, la primera, pero hay una razón. Los espejos los utilizamos en magia. También son otros portales para conectarnos con otras personas y dimensiones, y tu persona está aquí. Y si tenéis algún poder psíquico especial, como saber leer las cartas, sois tarotistas algunos, trabajáis con el Reiki o con la luz, os gusta hacer algún tipo de ejercicio para conectaros con la meditación, yoga, pilates, puede ser una actividad física o creativa, entonces estáis alineándoos con esta persona desde la tierra hasta el espacio. Amigos, yo te toco. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué siente, amigos? Mirad qué cartas. Podéis leerlas si paráis un momento YouTube. Terapia, quinta dimensión, yo te toco. Ley de Asunción, escribe los sueños que tienes conmigo cada noche, porque te estoy diciendo que te quiero y además hablando contigo, porque esta persona y tú habéis hablado mucho con estas cartas. ¿Cuándo? Muchas noches. Y te has ido a dormir pensando en esta persona, visualizando que ya estabais juntos, y las cartas os dan los consejos correctos para que estéis juntos los dos, porque es cierto que nos enfocamos mucho en saber qué siente la otra persona, pero más bien poco en decirnos qué voy a hacer yo para cambiar la situación, qué voy a aceptar yo del universo, o qué puedo hacer para alterar este destino, porque las cartas no son inamovibles, amigos. Las llamas no se pueden cambiar, pero que vosotros estéis con esta persona, sí. Yo te toco y vais a tener vuestro cuaderno de los sueños. Debe de ser muy preciso, amigos. Vais a escribir en una tapa cuaderno de los sueños cumplidos, y cada noche, antes de dormir, porque algunos me decís, Esther, yo no logro recordar mis sueños, vais a decir en voz alta a vuestra alma, quiero recordar mis sueños, y cuando te vayas a dormir tendrás algunos muy bonitos con tu persona, y cuando despiertes los apuntarás todos, y vas a empezar a comprobar lo que te sucede en los sueños hablando con esta persona, y verás cómo es cierto. Algunos de ellos serán premonitorios, te mostrarán una casa juntos, vuestra relación o bailando. Escribe tus sueños y asume con la ley de Asunción, que la conocéis muchos, ley de la fe o ley de Dios, lo que es para vosotros. Dirán que no podremos cambiar la realidad nos cambia a nosotros, nuestros guías lo hacen desde este espacio del universo, y tú, con tu poder, el que Dios te dio, vas a hacerlo ahora mismo, pensando que los dos estáis como una pareja. Amigos, qué lectura más increíble. Quiero que leáis y que escuchéis
a Neville Goddard, que os hablará de las manifestaciones y que antes de ir a dormir puede que escuchéis un audiolibro. Eso os va a ayudar mucho. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente? Empatía. Un rey de bastos. Tenemos a Leo, el sol. El primer signo de esta lectura, el sol, amigos. Me siento feliz y encantado de haberte conocido y me gustan tus risas y tu cuerpo y tu simpatía y cuando te acercas a mí a escondidas y me cuentas secretos y me hace revivir los mejores tiempos de este mundo, porque amigos, hay alguien que se siente joven de haberte conocido y de tener una relación tan fantástica como el rey de bastos, y esta persona también es mágica para ti, intuitiva, porque el rey de bastos se sitúa en el árbol de la vida, el número 1, en la cabeza, y tiene poder, poder para manifestar y para levantarse de su trono y para ir a buscarte como tú a él o a ella. En esta carta de empatía, comunicación, hay risas, muchas conversaciones, mensajes que esta persona hasta te ha escrito o te ha enviado una carta de una forma convencional, no solamente emails. Rey de bastos. Hay pasión que vosotros habéis compartido a través de fantasías muy sensuales. Una persona que te desea mucho. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que está en la distancia? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué más nos quieren decir nuestros guías esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia? Te ha pedido algunas fotografías o que le muestres una parte muy sexy de ti. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente? La justicia. Quiero un contrato contigo. Karma. El número 11, que es Libra. Algunos, no todos, habéis estado separados de esta persona o sin tener noticias o con ghosting. No digo que sea para el 100%, porque la justicia también representa un contrato, algo divino, pesar nuestro corazón. El corazón era muy importante en tiempos pasados y sobre todo para los egipcios, más importante que el cerebro, amigos. Y el dios Anubis tenía la función de pesar en una balanza el corazón y una pluma de avestruz, y vosotros entenderéis, y como conocéis que el corazón pesa mucho más, así debía de estar balanceado, porque el corazón no debía de tener culpa, y tu persona no quiere separarse de ti. Lo que quiere es tener un contrato, porque yo siento a través de los sueños que te lo dice, y aquellos que no tenéis noticias de esta persona, quiere volver con la carta de la justicia y tener balance con su propio corazón, libre de culpa y aprendiendo de los errores. Karma. El karma, amigos, siempre os digo, no es venganza, es reparación, darnos cuenta de nuestros errores y poder ser una persona mucho mejor. Karma. Libra. En la justicia. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? Fractura. Si hubo alguna separación, si no te ha hablado, y para algunos de vosotros sí siento mucha pasión al comienzo de esta relación, un encantamiento, un hechizo, un embrujo con el rey de bastos, tanto por vuestra parte como por la de él o la de ella. Intentó seduciros rápidamente. El 3 de espadas,
Libra de nuevo. Para los que me escucháis y no tenéis contacto con esta persona, que sepáis que el 3 de espadas es mucho dolor, inmenso. Pareciese que el corazón se nos va a salir y que no habrá otro para nosotros, pero tampoco es así. Las lágrimas dejan que nuestro corazón vaya sanando, el tiempo, la experiencia, que otros te hayan ayudado. Si te has separado de esta persona o todavía no sabes nada, lo harás con la carta de la justicia. El 3 de espadas. Voy a colocar Libra de nuevo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué más siente y qué quisiera deciros esta noche? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente, amigos? La templanza. Imaginad, la justicia, el 3 de espadas, y llega la reconciliación o la paz, la sanación, el equilibrio con un arcángel, San Miguel, o con otro guía espiritual, dándoos la mano, estrechando los corazones hasta con las diferencias en estas distancias, porque leed vosotros con Sagitario, Arcano Mayor número 14 y Júpiter. Diferencias culturales, de etnia, de edad, de estatus, de distancia física. Los impedimentos, amigos, se convertirán en un desafío para que podáis entender cómo lograr un objetivo, estar juntos. Y en esta lectura, además de escribir vuestros sueños, de que practiquéis la ley de Asunción, vais a darle las gracias a vuestros guías, vuestra Virgen, y a encender una vela por ella, porque también nos ayudarán, amigos, siempre nos escuchan. Esta persona estará contigo de una forma muy conciliadora, para ayudarte a sanar si tú también has sufrido con otras relaciones y has tenido el 3 de espadas en diferentes momentos de tu vida. Voy a colocar Sagitario, porque la templanza está en la tierra, amigos. Os está ayudando aquí mismo. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? Luna de miel, amigos. Mirad qué recorrido y qué historia tenemos aquí. Voy a sacar una carta más. ¿Qué es lo que siente? ¿Que quiere estar contigo? No es solo pasión, hay mucho amor en esta lectura. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente? Con una carta más, dones, amigos, en la base de la baraja, sincronicidades. Amigos, la reina de copas. Quiero casarme contigo. Hay una luna de miel, un deseo que tenéis vosotros dos. Y ambos, con el 3 de espadas y la justicia, queríais conocer a alguien en quien confiar, no queríais sufrir más. Siento que algunos divorciados o viudos o viudas habíais tocado techo, poníais límites con las personas, pero os atrajo tanto vuestro rey de bastos, o puede ser una reina, que no pudisteis decir que no. Dones. Para almas y para llamas gemelas. Sal de tu casa, toca un instrumento, aprende algo creativo, que de tus manos surjan también notas que te conduzcan a Dios, y Dios también está en ti, y es tu mente, y tu persona te adora, cuando trabajas, cuando le hablas, y con tus dones que pueden ser muy psíquicos. Tú sabes de cartas, o has aprendido el tarot, o puedes ver más allá, que otras personas no lo hacen, porque la reina de copas es una vidente. Cree en tus habilidades y desafíate a ti mismo o a ti misma. Luna de miel. Me haces sentir, amor, que tengo la oportunidad de volver a casarme de nuevo o de encontrar una persona como tú, que me quiera tanto. Amigos, quiero que todas estas cartas, algunas tienen luces, otras sombras, estén en vuestra vida. Hasta el 3 de espadas, porque ¿quién no ha tenido? Yo, amigos, también he sido ese 3 de espadas, pero comprendemos que el dolor también tiene
un límite, no vamos a estar toda la vida sufriendo. Ahora es el momento de que vosotros os encontréis y de que este viaje dé resultado hasta con un anillo de compromiso, luna de miel. Amor, reina de copas, Cáncer, siento tu energía. Vosotros estáis muy empeñados en estar con él o con ella. Sentís una conexión especial que casi nadie puede entenderla, y aunque le hayáis contado a algunas personas que tenéis una relación con alguien, no pueden entender todos las sincronicidades, estos sueños, cómo tú sientes la energía de esta persona, por qué piensas tanto en las noches o te despiertas sudando, porque esta persona también está en ti. Y sucede con las almas y con las llamas, o cuando tenemos una conexión muy importante con alguien. Decidme en comentarios quiénes de aquí habéis sentido algo respecto a un familiar cercano, un papá, una mamá, un hijo. Con las almas y llamas sucede igual también, y es mucho más grande cuando es una llama gemela. Y esta persona con esta reina te ve encantadora o encantador, maternal. Algunos quisierais tener una familia y niños, o ya los tenéis. Quiero que confíes en tus sueños, en los mensajes que te envía esta persona y en tu intuición, y que sigas alimentando con tu hermosa energía a la persona que está a tu lado, que te acompaña en las noches, que está en tu móvil, que te habla, y que te vayas a dormir con una sonrisa en los labios. Amigos, sincronicidades. Mirad las cartas, vuestros sueños. Y voy a colocar Cáncer en la reina de copas. El tarot nos va a decir algo más. ¿Cómo es esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que está en la distancia? ¿Qué es lo que siente esta persona especial que está en la distancia? Amigos, me estoy quemando contigo. Quiero quedar en persona. Aquí no hay una carta escrita por internet, sino que tu persona desea verte. ¿Y qué número es, amigos? El número 11. Y ya ha salido la justicia. Las cartas no son casualidades, son sincronicidades, se repiten y además tienen un mensaje para que os llegue directamente de vuestra alma a vuestra llama. Esta conexión. Un asiento muy caliente, amigos. Hay un deseo muy grande por esta persona y tú por veros. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente? Rápidamente, ¿quieres bailar conmigo? Amigos, podréis creer el rey de copas, la reina de copas, Cáncer y Escorpio, y un baile que os he dicho al comienzo. Las almas y llamas gemelas y bailan. Si vosotros os habéis visto, habéis soñado que bailabais con esta persona, os ama. Os lo dice de esta manera porque en el baile hay que tener una coordinación muy exacta y entendimiento con la otra persona. Vosotros estáis aquí, amigos, y tenéis un rey de copas, ya hay una pareja. ¿Quién es esta persona, amigos? ¿Se ha podido separar, viudo o viuda? Alguien que haya tenido niños o que los deseaba, como esta reina de copas, o está cuidando de muchos niños. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? Quiero que mis guías me den aún más señales. ¿Qué es lo que siente esta persona? Inseguridades. Y hay que batirlas. El 5 de pentáculos. Tauro. Un lugar donde yo no quiero estar, amor. ¿Cuántas veces habéis tenido inseguridades? Porque esta persona no podría viajar hasta tu país, o tú no tenías el dinero suficiente para poder comprar un billete de avión. Todos son límites, amigos. No os los pongáis y no tengáis miedo a vivir esta relación, porque estoy segura que vais a encontrar el momento entre vosotros dos para poder uniros o quedar en esa cita como en el número 11, 5 de pentáculos. Voy a colocar
Tauro. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que está en la distancia en este momento? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia? Han salido muchas. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? Y esta carta es un productor, una persona como tú que puede hacer que este plan funcione y debes de creer en ti. Es una carta adicional como un arcano mayor entre el mundo y el mago. ¿Veis? Que tiene una explosión de creatividad y de ideas para poder manifestarlas, y tú estás pendiente, como este productor, de que se pueda realizar este encuentro. ¿Qué es lo que siente esta persona especial que está en la distancia? Quiero ser un vencedor, el 6 de bastos, y volver a ponerme una rosa de amor para ti y para mí, porque estoy convencido, convencida de que es lo mejor que he podido hacer en mi vida, no resistirme a quedarme solo con el 4 de espadas, que es Libra de nuevo. Los enamorados, el número 6. 4 de espadas. Me tengo que volver a colocar la rosa. A veces tu persona se ha sentido mal con esta carta. El 4 de espadas es una carta reparadora, de sanación, de descanso. Y también siento alivio cuando vosotros le conocisteis, o él o ella a vosotros, de poder comprender que la vida no se acababa y de que hay otras oportunidades para que nosotros nos coloquemos una rosa en la solapa y dejemos de llorar, amigos. Número 11. Tú me quemas. Mi corazón palpita por ti rápidamente y me pongo rojo y sé que soy torpe y que mis ojos me brillan y se me nota que te quiero, porque esta persona cuando habla contigo tiene mucho entusiasmo. La justicia, como veis, se repetía en esta carta, aunque con otro concepto. Quiero quedar contigo en un local o en un lugar. Y todo el foco de atención lo estás teniendo tú. Cuando hablas o cuando esta persona te piensa mucho. Mirad las llamas igual que las llamas gemelas o almas gemelas, amigos. El 6 de bastos, la victoria, el triunfo, el conseguir algo muy grande. Con Leo, quiero ser este ganador. Pero no os toméis que el trofeo vais a ser vosotros o esta persona, sino los cambios que haga en su vida. Porque para llegar al 6 de bastos o a la carta de los enamorados, el número 6 representa sacrificios. Hay que dejar algo atrás, amigos. Nuestro ego, forma de comportarnos, cambiar ciertas singularidades de nuestro carácter, relaciones kármicas, dejar el dolor atrás para dar paso a una relación excitante y muy hermosa de almas y llamas. Con el 6 de bastos hay un viaje para esta persona que debe de hacer. Con el 6 de bastos llega con un caballo y hay muchas personas felices por él, por ella, otras no tanto, amigos, pero los sacrificios deben de ser así, dejar siempre marchar lo que ya no queremos. El rey de copas y los enamorados, amigos, mirad. ¿Quieres bailar conmigo? Como en esa primera carta. ¿Quieres ser mi bailarina especial? ¿Quieres decirme lo mucho que me quieres y que me echas de menos? Escorpio. Bailando al lado de los enamorados. Géminis, un número 6, amigos. Es espectacular como ha salido el número 11, el 6, que es un 3-3, y como alguien te da la mano y queda contigo en un sitio para conocerte mucho mejor y para sentir que eres su reina de copas, porque aquí en esta lectura, los enamorados, 2 reyes, ambos sois caritativos, compasivos, os gusta mucho hablar del conocimiento, pero también de vuestra sensibilidad. Os importan los vuestros, la familia, los niños, vuestros hermanos, sobrinos, papás, abuelos. Vuestra familia es el todo con la reina de copas, pero para esta persona también. Y tú, con la iniciativa de poner tus zapatos en los suyos, también les dices que le respetas y que confías en él o en ella.
y que la familia es importante. También fundarla para vosotros, el Rey de Copas. Los enamorados, quiero que os veáis, amigos. Nuestros guías nos dicen que lo hagáis, que os agarréis de la mano, que os abracéis, que os toquéis como una pareja sensualmente o románticamente, porque es para vosotros, con estas cartas y con el número 11, que ha salido 2 veces, 11, 11, repitiéndolo con la justicia, contratos matrimoniales. Los enamorados, pedidle a vuestro arcángel San Rafael que bendiga esta unión. Y ahora voy a sacar mi baraja, colocaré Escorpio en el Rey de Copas, los enamorados con Géminis, Leo en el 6 de bastos, y de nuevo teníamos a Libra con esta justicia. Vamos a descubrir cuál es el deseo, fantasías ocultas de esta persona. Quiero que penséis en él o en ella, en su aspecto físico. Tenemos un Rey de bastos, aún en la carta de la justicia los dos sois muy llamativos, atractivos, os gusta cuidaros. Si sois chicos, chicas, mujeres, podéis llevar este maquillaje, remarcar mucho los ojos. Hay fuego, amigos. Aunque sea Libra, aquí estáis ardiendo los dos. Sabremos qué fantasías tiene. Imaginaos que estáis juntos románticamente y vamos a preguntar. ¿Qué fantasías tiene? ¿Qué fantasías tiene esta persona en la que estás pensando? Cuando hablas con él, con ella, han podido ser fantasías que hayan ocurrido en los WhatsApps, cámaras, sueños. ¿Qué fantasías tiene esta persona contigo? ¿Qué fantasías sensuales tiene esta persona contigo? ¿Qué fantasías sensuales tiene esta persona contigo? ¿Qué fantasías tiene esta persona cuando está pensando en ti? ¿Qué fantasías sensuales tiene esta persona contigo? Tentación. Lo que te está diciendo esta persona es que comas de esta manzana y tú también le estás provocando algunas veces, le incitas, le sugieres, le seduces, le has dicho, llevo esto puesto, me gustan tus movimientos, la cara que has puesto, sé atrevida o atrevido conmigo y muéstrame cuáles son tus fantasías más ocultas y prohibidas. Y tus ojos le gustan muchísimo, porque mirad qué cartas tan diferentes, como los ojos se remarcan aquí, hasta con un maquillaje, un eyeliner, y aquí también. Muestra tu cara a esta persona, le gustará mucho más. Tienes su foto guardada, ¿cierto? Desbloqueas tu móvil y está ahí su foto, con estos ojos. ¿Qué fantasía tiene esta persona contigo? ¿Qué fantasías tiene esta persona contigo en la que estás pensando? Y esta carta, sentimental. Una carta muy, muy romántica, amigos míos. Mirad lo que os dice tu persona, mírame a los ojos, no los escondas, porque me están seduciendo, tienes un encanto misterioso para mí. Algunos sois de otro país, estaréis hablando porque yo sé que dentro de estas relaciones puede ser que viváis en el mismo país, otros. Siento que tu persona tiene unos rasgos muy étnicos, exóticos, con esta carta de tentación. Eres tan hermosa o tan hermoso y te amo tanto que quiero hacerte el amor en cualquier parte. Siénteme completamente. Vosotros dos queréis estar juntos, muy claramente como lo veis, como una pareja, en vuestra habitación, cama, casa, y esta chica lleva hasta unos piercing. ¿Quiénes de vosotros lleváis alguno? ¿Qué más deseáis los dos? Porque estos deseos también hablan de ti. ¿Cuáles son las fantasías que tiene esta persona en la que estáis pensando? ¿Qué fantasías tiene esta persona en la que estáis pensando? ¿Qué fantasías tiene esta persona en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué fantasías tiene esta persona en la que estáis pensando? ¿Qué le gustaría hacer contigo?
¿Qué fantasías tiene esta persona en la que estáis pensando? Muchas cartas. ¿Qué fantasías tiene esta persona en la que estáis pensando? ¿Qué más le gustaría hacer? Amigos, una ducha. Vosotros podéis leerlo. Te imagino a mi lado de pie, rozándome, pecho contra pecho, mientras hay una lluvia de romanticismo. Puede ser una idea que esta persona haya tenido o no la haya hecho todavía. Hay tatuajes, hay piercings y también alguien que desearía ducharse contigo, con esta chica que está en una ducha y puede ser al aire libre, amigos. Hay muchas cosas dentro de nuestras fantasías que no siempre decimos. ¿Qué fantasías tiene esta persona en la que estás pensando en este momento? ¿Qué fantasías tiene esta persona en la que estás pensando en este momento? ¿Qué más, amigos? Una luna de miel bajo las estrellas con esta carta donde los dos os besáis apasionadamente. Quiere compartir contigo hasta fantasías que jamás ha llevado a cabo. ¿Qué más? ¿Qué fantasías tiene esta persona con vosotros? Spa, amigos, y juegos carnales. Y voy a sacar otra carta más. He dejado la de spa porque se relacionaba con oasis y sentimental. Es una carta con mucha carga romántica. ¿Qué fantasías tiene esta persona en la que estáis pensando? Piel y cuero, hotel. Alguien que desearía tener un encuentro hasta en un hotel. ¿Os gustan? Para algunos puede ser un cosplay o que te vistas con cuero negro. Amigos, yo no utilizo ninguno que sea natural, quiero decir, pero puede ser piel de imitación. Me excita cuando llevas ropa puesta de piel y puedo rozarme contra ella. Que tú te pongas algo como puede ser una chaqueta o un pantalón que sea muy atractivo. Y de nuevo los ojos, si os fijáis, se marcan mucho. Cuero negro. Juegos carnales. Siéntate conmigo y hagamos que este juego sea ardiente. Con algunos juguetes, podríamos decir. Experimentar nuevas fantasías donde tú tengas el control sobre esta persona. Le encantas. Oasis. Escapémonos a un lugar paradisiaco donde nuestro amor resplandezca sobre el agua y las estrellas, amigos míos. Spa. Dentro de tantas fantasías, mirad lo que quiere. Compartamos este momento excitante y romántico en el agua. Deseo sentir tu piel húmeda y suave entre mi cintura. Spa y hotel, que ya sabéis que hay también dentro de los hoteles. Quiero que finjamos que somos dos desconocidos y que nos encontramos en la habitación sin palabras. Si os conocéis o no, amigos, si sois una pareja, esta persona quiere tener hasta un encuentro secreto, no porque desee esconderte, sino porque le parecería muy seductor que le dieseis una llave y que le dijeseis a través de un WhatsApp: estoy en este hotel para ti, quiero que vengas. Y quiero además bañarme y estar contigo, hacer un viaje junto a ti. Y en esta carta, amigos, es como tener una luna de miel. Hay una persona que se ve contigo en un lugar paradisíaco, donde esté abrazándote, besándote, cuidando de ti, como veis en cada imagen. Hay tanto amor, amigos, entre vosotros, muchas parejas aquí. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, amigos. ¿Quién es esta persona y cómo está vuestra relación? ¿Qué desearíais? ¿Ir a un viaje? ¿Casaros? ¿Encontraros? ¿Que hubiera una petición? ¿Que tu persona tuviera la seguridad como tú? Porque si vosotros lo creéis, amigos, lo vais a manifestar. Gracias a todos. Quiero que activéis la campanita, os suscribáis, pongáis un like y me habléis de esta persona en comentarios. De estas fantasías, amigos, no importa. Lo dejamos aquí. No hay que hablar, digo, en los comentarios como vosotros me entendéis. Si son de estas, sí.
si habéis planeado un viaje entre vosotros, encuentros, hasta en un hotel, este spa. Y después hay otras que haréis, si vosotros estáis de acuerdo como pareja, a lo largo del tiempo. Muchas gracias, ya sabéis lo que os quiero. He intentado, como siempre, daros la mayor información y para que vosotros sepáis que amor siempre lo hay, amigos, y que aprovechéis cada oportunidad cuando encontréis a alguien así. No dejáis escapar nunca el amor, porque luego nos podemos arrepentir de todas las cosas que no hemos hecho y por lo menos vamos a hacerlas ahora. Gracias, feliz semana y muchos besos desde mi corazón a todos, amigos.